Bienvenidos a Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de esas banderas, de esas causas que llevan quienes nos representan aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña un profesor que decidió meterse en política para incidir en temas como la educación. Hablo de Hernando González. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y un saludo para todos los que nos ven aquí en el canal de la Cámara de Representantes. Bueno, representante, cuénteme a qué causas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso. A la principal causa que le pongo el pecho aquí en la Cámara de Representantes es a la educación, porque yo, como maestro durante 40 años, trabajé para salvar vidas y para que muchos jóvenes pudieran terminar su bachillerato e ir a la universidad. Pero muchas veces, por falta de dinero, no podían hacerlo. Por eso dije, tenemos que transformar esto y de la única forma que lo puedo transformar, ayudar a transformar, es metiéndome a la política. Efectivamente, me hice elegir representante de la Cámara y hoy tengo la oportunidad desde la Comisión Sexta de estar poniéndole el pecho a la educación para seguir transformando este país. Representante, precisamente esa causa, ese interés en la educación no es reciente. Usted fue profesor y su trayectoria es muy conocida en los sectores más vulnerables de Cali. ¿Qué le dejó esa experiencia? ¿Qué le dejó su paso por las aulas? ¿Cómo recuerda esa época? Bueno, primero es algo bello, algo hermoso, pero sobre todo es que a través de esa enseñanza, de esa educación por 40 años, creo que he salvado miles de jóvenes. He transformado la vida de muchos jóvenes en Cali. Muchos de ellos desafortunadamente no pudieron seguir sus estudios superiores, pero muchos de ellos hoy, aunque sin ser profesionales, son grandes seres humanos que ayudan a la transformación y al progreso del país. ¿Y cómo le imprime esa experiencia en la educación a sus iniciativas legislativas aquí en la Cámara? Cuénteme un poco sobre eso. Porque yo sé de primera mano qué cosas faltan en educación. Faltan algunas leyes que le den cosas que faltan allá en las aulas. Primero, capacitación a los maestros. Segundo, una educación de calidad, pero además de calidad, que sea una educación pertinente. Pero tercero, que haya más recursos para que los jóvenes de esos barrios más pobres, de la población más pobre, no solamente de Cali, del Valle, sino de Colombia, pueda llegar, terminar su bachillerato y seguir su universidad. Porque quiero contarle una cosa, en Colombia se quedan más de 200.000 jóvenes que terminan cada año su bachillerato y no pueden acceder a la universidad. Porque falta infraestructura, porque falta dinero y faltan cupos para que todos estos jóvenes que terminan bachillerato hagan el tránsito inmediato a la universidad. Entonces, desde acá yo estoy haciendo que el gobierno nacional coloque más recursos. Reformamos por lo menos la ley 30 en sus artículos 86 y 87, donde le dimos mayor dinero, mayor cuantía, para que la red de universidades técnicas, tecnológicas del país tenga mayor recursos y puedan ingresar más muchachos a estudiar. Y los jóvenes que están en la universidad puedan estar estudiando totalmente gratis. Representante, la educación, derecho fundamental, la salud también es un derecho fundamental y las leyes estatutarias son las que reglamentan, por decirlo así, los derechos fundamentales. Sí. Una de las críticas de los sectores de oposición es que la reforma a la salud que fue aprobada en diciembre del año pasado, pues debió haberse tramitado de esta manera y no como un proyecto de ley. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su lectura sobre la aprobación de la reforma a la salud y qué nos espera en este 2024? Sí, así como se aprobó la ley
en segundo debate, en la plenaria, la ley, la reforma a la salud, creo que se cometió una falla garrafal, porque como la salud es un derecho fundamental, tendría que arrancar por la comisión primera de la Cámara o del Senado y tratarse como una ley estatutaria. Esa es la primer falla que nosotros como Cambio Radical le vemos a esta reforma a la salud. La segunda es que nunca hubo un presupuesto concreto de cuánto va a costar esa reforma a la salud. Le cuento una cosa, por ejemplo, hoy la salud tiene un presupuesto en el 2024 de 60 billones, pero el ministro de Hacienda dice que más o menos se requieren 92 billones sin reforma, y con reforma 93.1 billones. ¿Cuál es la cifra? Yo lo que quiero es que se haga la reforma, que siga su proceso en el Senado y que se haga, porque Colombia necesita una reforma a la salud, pero no de cualquier forma, es sin destruir lo que hoy está funcionando, porque hay cosas que están funcionando, hay cosas que hay que reformar, hay que ponerle cuidado que no se roben la plática, pero hay cosas que hay que construir sobre lo que ya venimos y estamos haciendo. Yo creo que debe llegar la salud a esas regiones de Colombia donde no hay hospitales, donde no hay médicos, tiene que llegar y reforzar lo que hay aquí, pero no dañar todo lo que hoy hemos construido, que realmente tenemos cosas que son muy buenas en salud, hay cosas que hay que mejorar indudablemente. Representante, usted también hace parte de la Comisión Legal Afro. ¿Qué iniciativas, qué cosas estudian en esta comisión que mejoren la calidad de vida de la población afro? Varias cosas importantes. La primera es que estuvimos pendientes del Plan Nacional de Desarrollo para incluir más recursos, para que no sea retórica de cada presidente que llega y de los políticos comunes y corrientes, sino poner recursos para desarrollar todas las regiones donde hay población afro. Segundo, le pusimos cuidado a la reforma tributaria, que allí se pusieran efectivamente los recursos. Y tercero, para el presupuesto de este año 2024, que efectivamente sí hubiesen sido aforados los dineros que se prometieron tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reforma tributaria, y efectivamente eso es lo que hace la Comisión Afro, hacer seguimiento para que esos dineros efectivamente lleguen y desarrollen muchas regiones del país que son habitadas por afrodescendientes y que están olvidadas por el gobierno. Bueno, el cambio también son los recursos. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Me acompaña el profe González, representante de la Cámara. Representante, yo leía su perfil y decía que usted logró alejar a muchos jóvenes de la drogadicción. ¿Cómo lo hizo y cómo afrontar ese reto actualmente? Lo primero es llevándolos a que les guste la educación, que les guste la escuela. Muchos niños y muchos padres de familia, la educación no era prioridad. Entonces logramos en todos los colegios de la arquidiócesis a más de 36.000 jóvenes que educamos, que fueran al colegio, que se enamoraran del colegio y que el colegio tuviera unos ambientes tan agradables que ellos prefirieran estar en el colegio que en la calle o que en la misma casa. De esa forma se los arrebatamos a las drogas, a las bandas criminales, a las bandas delincuenciales que tratan de robarse a esos jóvenes e instrumentalizarlos para que se pongan a hacer en Cali, en el Valle, cosas indebidas. Representante, pero me voy a devolver un momento al punto de las drogas porque sabemos que la llamada guerra contra las drogas fracasó, ¿cierto? ¿Qué debería incluir la nueva política de drogas o esta apuesta que tiene el gobierno nacional para hacer una nueva política de drogas? ¿Qué aspectos debería incluir? Bueno, debe de incluir muchos, pero de ellos excluir los niños, las escuelas, los entornos escolares. Está bien que están diciendo, mire,
hay que legalizar. Yo digo, sí, legalizar, pero deje que los niños tomen la decisión cuando sean jóvenes. Que se eduque sobre el daño que hace efectivamente la droga. Yo tengo un hermano gemelo que es sacerdote y que trabaja con habitantes de calle. Y allí vemos la dificultad para un joven salir cuando ha caído en el consumo de sustancias psicoactivas. Dicen, no, que eso, el joven que prueba difícilmente sale. Entonces lo primero que debe tratar es con educación. Esto realmente puede haber muchas normas, pero si no educamos a los jóvenes, van a seguir cayendo mes tras mes, año tras año, miles de jóvenes que después el Estado no tiene cómo sacarlos de ese infierno en el que se meten. En Colorado, representante, donde hace muchísimo tiempo el consumo de cannabis está regulado, en los colegios públicos hay toda una manera institucionalizada de abordar el tema del cannabis desde la información, que es lo que usted está diciendo. ¿Cree que en Colombia eso sería posible? Se lo pregunto porque nada más con los intentos que hemos hecho por hablar de educación sexual integral en los colegios, pues muchos padres de familia son los primeros en pegar el grito de con mis hijos no se metan, aun cuando no estamos hablando de promiscuidad o de repartir condones a niños de 8 años. Entonces, ¿es posible eso en Colombia? Yo pienso que es posible. Y no solamente es posible, es absolutamente necesario que se quite el velo y a la gente se le hable con claridad. A los niños se les dice todos los daños y los perjuicios que tiene la drogadicción y a dónde les puede llevar. La drogadicción no solamente destruye a la persona, destruye a la familia, destruye el hogar y tenga la seguridad que una sociedad, una comunidad bien informada, es una sociedad que difícilmente cae en este cruel mundo de las drogas. Y por supuesto la drogadicción es un problema público, pero no todo consumo es problemático. ¿Usted, por ejemplo, apoyó el proyecto para regular el cannabis de uso adulto? Yo, primero, por mis creencias, por mi mentalidad como maestro, no lo apoyé. Porque fácil es decir, vaya, consuma, es libre, pero siento, todo tiene una etapa en la vida. Yo digo que habrá un momento donde el joven podrá tomar su decisión libre, pero que no metan. Yo que vivo en los barrios de Cali, en los barrios más vulnerables, hay niños desde 7 años que ya empezaron el consumo. Solamente por evitar el frío, por evitar el hambre. Yo creo que nosotros primero tenemos que educar y segundo tenemos que hacer un trabajo social con comida, con educación, con talleres para que estos niños y sus familias nunca caigan en esto. Representante, como profesor, ¿cuál es su lectura de la ley estatutaria que discute actualmente la Cámara de Representantes en el tema de la educación? Bueno, la ley estatutaria, yo saludo esta reforma a la educación, la ley estatutaria. La saludo porque están estableciendo la educación como un derecho fundamental. Aquí no es si tiene o no tiene, todos tenemos derecho a recibir educación desde la primera infancia hasta la educación superior. Pero solamente me cuestiona es de dónde va a salir recursos para meter todos los muchachos. Entonces tenemos que apostarle a toda la red TTU, red de universidades técnicas, tecnológicas en el país, para que más jóvenes puedan llegar allá. Pero la ley como tal es muy buena. Quiero contarle 2 cosas. Lo primero es que esta reforma estatutaria va a ser el marco general para defender y para dar la educación como un derecho fundamental. Pero lo segundo, y que es donde yo quiero recabar mucho, es cuando ya nos metamos a la reforma de la Ley 30, que es la educación superior, a la Ley 115, que es la Ley General de Educación, que incluye desde grado transición hasta 11, y nosotros necesitamos que allí se incluya desde la primera infancia hasta la universidad, con gratuidad y como un derecho, pero no para uno, sino para todos. Y en esas regiones donde no hay
nada, ni tienen oportunidad que hasta allá llegue la educación superior. Educación, un derecho fundamental desde la primera infancia y hasta la tercera edad. Vamos a un corte a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, usted le ha puesto la lupa a los siniestros viales porque es un tema que hoy nos está dejando más víctimas que el conflicto armado. Sí, efectivamente. El año pasado hicimos un debate de control política en la Comisión Sexta sobre siniestros viales. Al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías. Y este año vamos a hacer el segundo, porque es inadmisible la cantidad enorme de muertos en este país en las carreteras. Y quiero decirle, nadie nace para morir en una carretera, en una vía. Entonces, en el 2022 murieron más de 8.400 colombianos en las vías del país. En el 2023 llegamos a 9.000. Entonces, el 2024 vamos a pasar de 10.000. Entonces, no puede ser que tengamos una curva ascendente año tras año y ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Transporte hacen absolutamente nada. Tenemos que hacer más para evitar las muertes en la vía de nuestro país. Pero le cuento una cosa, de esos 9.000, casi 9.000 muertos del 2023, más del 60% ocurrieron en motocicletas. Por falta de normas, por falta de educación, pero por falta del gobierno tener normas claras y rígidas para que no violemos las normas de tránsito. ¿Por qué? Porque en Colombia muchas personas hacen lo que quieren, las vías están mal, la gente va en carros, en motos, bajo sustancias psicoactivas y después de haber consumido licor. Tenemos que endurecer las normas, tenemos que educar, tenemos que arreglar la infraestructura para que no haya más muertos en las vías de Colombia. Hay un reto que tiene Colombia y es dinamizar la economía, el turismo, proteger la industria local. ¿Cómo le aporta su proyecto sobre el tema de transporte aéreo a estos tres temas? Bueno, lo que queremos es que en Colombia haya un libre mercado, que más aerolíneas vengan, y por eso le apostamos en la Comisión Sexta al proyecto de cielos abiertos. Porque si más turistas vienen a Colombia, tengan la plena y absoluta seguridad que movemos, además de la economía, movemos el turismo. Pero no queremos que este proyecto de cielos abiertos perjudique a la industria nacional. Y además que se tenga en cuenta que las mejores rutas no pueden ser para los que vienen de afuera. Este proyecto evita el cabotaje, quiere decir que no pueden venir entre ciudades colombianas, solamente es venir a Bogotá, sacar viajes internacionales y traer turistas internacionales, no para que se desgasten ni se le haga daño a la industria nacional. Bueno, y hablando de turismo, recomiéndenos ese lugar del Valle del Cauca que no podemos dejar de visitar. El Valle del Cauca tiene partes maravillosas. Usted puede ir a Roldanillo, a Buga, el Señor de los Milagros, pero uno no podría dejar de ir a Ginebra a comerse un buen sancocho y prácticamente todo el valle. Buenaventura, Cali, tiene partes muy buenas, muy agradables para visitar. Además, la gastronomía es espectacular. Representante, muchas gracias por acompañarnos y que le siga poniendo el pecho a esas causas que el país y que el valle necesita. A usted muchas gracias, al canal de la Cámara muchas gracias, porque con esto que yo hago solamente tiene un propósito: salvar vidas, con la educación, con la seguridad vial, con la seguridad en los aviones, que hoy está de moda porque tenemos mucha inseguridad en los vuelos. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.